Bueno, pues hoy vamos a continuar analizando las características del Evangelio de Lucas. Este Evangelio que tiene cosas de una teología muy propia. Habíamos mencionado dos. Un Lucas que exalta a Jerusalén como el lugar de donde vendrá el reino y la salvación de Dios para toda la humanidad. Por eso así comienza y así termina el Evangelio de Lucas. Otra característica que ya habíamos visto es Lucas, que destaca la misericordia del Padre, sobre todo con unas parábolas que son únicas, ¿verdad? Como la parábola del buen samaritano y la parábola del hijo pródigo. Pero hoy quiero que descubramos otra característica que nos va a dejar muchas enseñanzas. Es la característica donde Lucas exalta a Jesús como maestro de oración. Un Jesús que está constantemente orando al Padre. Y aquí cabe la pena preguntarnos, ¿pero por qué Jesús estaría constantemente orando? Pues no lo necesitaría, Él es Dios. Pero aquí una de las enseñanzas de este Evangelio es que Jesús no hacía oración por alguna obligación, sino era una necesidad intensa de Jesús estar constantemente en diálogo con el Padre, un diálogo profundo, un diálogo constante. Se necesitan, ¿verdad? Es una necesidad, así como respirar, es una necesidad estar comunicándose constantemente con el Padre. Vamos a ver mañana otra característica, que es cómo se relaciona con el Espíritu Santo, esta Trinidad. Pero en la oración de Jesús, aunque la menciona en los otros evangelios, Lucas la hace especialmente destacada y nos da muchos ejemplos. Quiero poner un ejemplo del Evangelio de Marcos. En Marcos, en el capítulo 1, nos dice que Jesús, después de ir a enseñar en las mañanas en la sinagoga y de dedicar todo el día a estar curando enfermos y expulsando demonios, en las madrugadas se levantaba y se iba al monte a orar. Jesús buscaba esos momentos de silencio, esos momentos de soledad, para solamente estar Él en comunicación con su Padre. Una comunicación profunda, única. Pero vamos a las características de Lucas y los ejemplos que Él nos pone. En el capítulo 3, versículo 21, tenemos el bautismo de Jesús. Es un bautismo que también nos lo narran los demás evangelistas. Pero en Lucas, solamente en Lucas, nos dice que Jesús, después de haber sido bautizado, estaba en oración. Y en ese momento de la oración es cuando se manifiesta el Padre en esa nube y sale esta voz donde dice: este es mi Hijo muy amado. Ahí el ejemplo que Jesús nos da es cómo en esos momentos tan especiales de su vida como es su bautismo, que es un momento donde Él, en el bautismo, Él está empezando a entregar su vida y que va a concluir en la cruz. Pero en su bautismo ahí en el Jordán, Él está ofreciendo su propia vida por los pecados de la humanidad. No lo digo yo, lo dice el Papa Benedicto XVI. Y dice que después de ser bautizado, Él entra en oración. Aquí me recuerdo, a veces nosotros vamos a nuestros sacramentos, bautismos, matrimonios, y después de recibir el sacramento, nosotros no entramos en oración precisamente. Estamos platicando con los amigos, los invitados. Qué importante es, después de recibir una acción sagrada, poder entrar en esa comunión con el que todo lo da, con el que todo lo puede, y agradecer, ¿verdad? En el capítulo 6 nos dice que Jesús subió en la noche a orar a una montaña y que estuvo ahí toda la noche haciendo oración y que al amanecer Él bajó y que por fin, después de haber hecho oración, elige a sus 12 apóstoles, porque mucha gente la seguía, eran muchos sus discípulos, pero elige a 12. Unos que serán particularmente amigos, unos que conocerán más profundamente su corazón, unos que se encargarán
de guiar y construir una iglesia. Una iglesia que él la funda. Qué interesante es ver que Jesús, antes de tomar una decisión tan importante como es elegir a sus 12, él está en el monte orando. Es una enseñanza para nosotros, porque a veces nosotros, cuando vamos a tomar una decisión importante de nuestra vida, aparte de preocuparnos, no se nos ocurre orar. Nos vamos al capítulo 9, donde tenemos dos grandes escenas. Una, cuando Jesús, antes de preguntarle a sus discípulos, la gente, ¿quién dice que soy yo? Y los discípulos responden. Unos dicen que eres el profeta, otros que Elías, otros que Jeremías. Pero después Jesús hace una pregunta fundamental y crucial para los apóstoles. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Antes de hacer esa pregunta, Jesús estaba orando. Seguramente orando para que estos discípulos tuvieran la conciencia de quién era Él. ¿Por qué era tan importante para Jesús saber quién era Él? Porque si nosotros tenemos claro quiénes son las personas, a qué se dedican, podemos con mucha facilidad relacionarnos con ellas. Es muy difícil entrar en amistad y en relación con alguien que no conocemos bien. Pero ahí, después de hacer oración y de preguntarles, los discípulos responden: tú eres el Hijo de Dios. O sea, una oración que sirvió para ellos. Más adelante, en el mismo capítulo 9, nos presenta Jesús que subía al monte con Pedro, Juan y Santiago y se transfigura. Pero el texto de Lucas nos dice: estando Jesús en oración, sus vestiduras se pusieron blancas. Se llenó de gloria. Bueno, solamente Lucas, no los demás evangelios, solamente Lucas pone el detalle: estando en oración. Para Jesús esos momentos, tanto en el bautismo como en la transfiguración, son momentos importantísimos, ¿verdad? Va a haber una teofanía. Teofanía es una manifestación de Dios. Dios Padre se manifiesta, se oye su voz, ¿verdad?, que sale de una nube. Bueno, pues qué importante eran esos momentos tan místicos que Jesús se encontraba orando cuando el Padre se manifiesta. Tenemos en otro capítulo 9 del Evangelio de Lucas, donde dice en el texto: Jesús estaba orando y se acercó uno de sus discípulos y le dijo: Maestro, enséñanos a orar. Siempre me he preguntado por qué. Si los discípulos eran judíos piadosos, ellos ya sabían orar, iban a orar al templo, oraban en las sinagogas. ¿Por qué le dicen a Jesús que les enseñe a orar? La respuesta es fácil: porque el momento de oración de Jesús era un momento que se antojaba, momento místico, profundo. Uno contemplaba a Jesús en aquel gozo orante, ¿verdad? Es como cuando uno ve a alguien comiéndose suculentamente un pastel y a uno se le antoja. Pues más que eso es la oración en Jesús. Tanto así que los discípulos, viendo cómo oraba Jesús, porque dice el texto, estando Jesús orando, se acercó uno de sus discípulos. ¿Cómo se antojaría ver a Jesús orar? En aquella profundidad, ¿verdad?, con aquella sonrisa en su boca, que a todo el mundo se nos antojaría. Así que aquí la enseñanza sería que Jesús sea nuestro maestro de oración. Aprender a orar como Jesús lo hacía. Y por último está el capítulo 21. En el capítulo 21, ya para finalizar el Evangelio, nos va a decir que en el día Jesús se dedicaba a enseñar en el templo de Jerusalén y por las noches se iba al monte de los Olivos a orar. Ahí está la gran enseñanza de Jesús. Era un Jesús que constantemente vivía orando. La oración no es obligación, es necesidad. Y si Jesús, que es Hijo de Dios, que no tenía pecado, que es el mismo Dios, oraba y con aquel gozo por aquella necesidad, la gran pregunta es: ¿y por qué nosotros
nos cuesta tanto orar? Si para nosotros sí es una necesidad. Todo el mundo sabemos que tenemos dificultades, malas inclinaciones, malos pensamientos, conflictos, ira. Bueno, todo nos invade en nosotros y lo que nos rodea. Pues con qué razón el Evangelio de Lucas nos invita a que hagamos de la oración un estilo de vida cotidiano.